Hermanos, más del 92% del Evangelio de Juan no se encuentra en los otros evangelios, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Y vemos que de este vasto almacén de teología y de información, vemos que Juan elige registrar incidentes, señales, conversaciones que realmente convencerán al mundo o a muchos de que Jesús es simplemente divino. Hace varias semanas hablamos de que Jesús, o probamos a través de la Biblia, de que Jesús era 100% humano. Hoy estamos hablando y enfocándonos en el hecho de que Él es completamente divino. Y claro, en consecuencia, el Evangelio de Juan no tiene ningún relato de su nacimiento. No dice nada acerca del bautismo ni de sus tentaciones. No dice nada de la última cena, ni del tiempo en el Getsemaní, en sus últimas horas. Y nada dice de la ascensión de Cristo al cielo. No registra ni una sola experiencia de curación a personas poseídas por demonios. Quizás lo más sorprendente de todo es que no contiene ninguna de las parábolas del Señor. Pero, a pesar de que Juan no dice nada acerca de ninguno de estos eventos que hemos mencionado, que ocupan realmente un lugar importante en los otros evangelios, pues tiene todo que decirnos acerca de la divinidad de Jesucristo. Él es el Dios mismo en persona. De hecho, Juan está tan interesado, tan metido en esta teología, que, él quiere que sepamos que Él es Dios, pues comienza su evangelio precisamente de esta manera. Miren conmigo de nuevo este texto que hemos estado mirando. En el principio era el Verbo, Jesucristo, la palabra misma de Dios, la palabra eficaz, viva y eficaz de Dios, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas, no dejando nada fuera. Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Han habido grandes hombres, teólogos, comentaristas, tanto calvinistas como arminianos, pero que han reconocido que este es un libro extraordinario, así como nuestro hermano Omer dijo acerca de este pasaje. Fíjense, F.C. Thompson, por ejemplo, lo llamó el libro más profundo y espiritual de toda la Biblia. ¿Qué les parece? Por ejemplo, William Barclay dijo, el libro más precioso del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Kyle Yates se refirió al libro como el lugar santísimo de toda la Biblia. ¿Qué les parece, hermano? A.T. Robinson dijo, el más grande de todos los libros producidos por el hombre. Es algo extraordinario. Hermanos, el libro presenta no solamente los recuerdos, sino el testimonio, los testimonios de un hombre, de un anciano, porque ya cuando Juan escribía era un anciano, que conoció, que amó, que adoró a su Señor. El Evangelio de Juan palpita con vida y color, mis queridos hermanos, con un poder dramático y atención a los detalles. Juan produce una imagen de Jesucristo para que nunca olvidemos, y simplemente nos dice que simplemente Él es divino, divino. El tema de la deidad de Cristo corre a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Por eso es uno que se considera aparte de los evangelios, separado, porque su enfoque es pura teología acerca de Dios,
y de Jesucristo como Dios. En primer lugar, mis queridos hermanos, vemos la naturaleza de Jesús, que es divina. Miren que la palabra dice en el principio. Esto nos lleva a nosotros de vuelta al libro de Génesis. ¿No es así? ¿No creen ustedes? Cuando pensamos en el principio, ¿cuándo fue que esto ocurrió? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Quién sabe? Con detalle no sabemos. Los geólogos dicen una cosa, los científicos dicen otras muy diferentes. Y los teólogos, por supuesto, también dicen algo diferente. ¿Qué edad tiene el mundo? ¿Cuándo fue que se creó? ¿Cuándo fue este principio? ¿Fue hace 600,000 años? ¿Fue hace 6 millones de años? Bueno, algunos científicos dicen 5 billones de años. Pero yo les voy a decir esto. Si hay algo cierto en esos números, solamente puede existir entre el primer versículo y el tercer versículo. Solamente, donde único cabe que fuera algo así. Realmente nadie lo sabe a toda ciencia cierta. Pero sí puedo decirles algo, que a partir del versículo 3 no hay mucho más de unos 6,000 años. 6,000 años y un poco más. Y por eso estamos de acuerdo con los teólogos más que con los científicos, pero sí pudiera ser algo entre usted lee el primer versículo de Génesis, segundo, hay esa posibilidad, pero el Señor no nos dice, no es tan importante saberlo. Lo importante aquí es que dice que en el principio era el Verbo. ¿No? El Verbo, pues claro, se refiere a Jesucristo mismo, quien es la palabra de Dios. Dios habla, la acción de esa palabra es Cristo mismo, a través de Él. En Apocalipsis se le llama, Juan le llama nuevamente el Verbo de Dios. Ahora, notemos 3 cosas en cuanto a esto. Primero, Jesús es eterno. Cuando dice en el principio, ya nos está hablando. Cuando dice en el principio ya nos dice que Él es eterno. No comenzó con el tiempo. No comenzó con la creación. En el principio estaba con Dios y era Dios. O sea que habla de la eternidad de Jesús, y lo que está diciendo realmente es que Cristo no es una cosa creada, como por ejemplo dicen los testigos de Jehová. Ustedes saben que ellos han manipulado las Escrituras y han hecho algunos cambios para decir eso precisamente. Por ejemplo, en Juan 1:1 ustedes leen que ellos dicen, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, y ponen Dios con minúscula. Cuando en todo el Antiguo Testamento usted lee si los dioses con minúscula son dioses falsos. No es posible. Eso es una contradicción en sí mismo. Pero le ponen un como que es otro Dios, cuando hay un solo Dios. Y bueno, también para decir, por ejemplo, si ustedes van a Colosenses, el libro de Colosenses, eso es una epístola muy cristológica. Ustedes van ahí y ven cómo se exalta a Jesucristo como creador, como Dios mismo. Y ellos ponen en la parte donde dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Ellos dicen todas las demás cosas fueron creadas por Él, para decir que Cristo fue creado por Dios y no fue creador. Pero aquí Juan quiere precisamente que entendamos que Cristo existió antes de la creación. Cristo no es parte del mundo creado que llegó a existir en el tiempo. Él es parte de la eternidad con Dios y estuvo con Dios antes del tiempo y que el mundo comenzara. Así que este pensamiento, hermanos, de Juan tiene, yo diría, tiene un nombre técnico. Cuando se estudia la teología, tiene un nombre técnico que es la preexistencia
de Cristo, ¿no? Jesús lo que hizo fue abrir una ventana en el tiempo para que el hombre pudiera conocer del amor eterno y el amor inmutable de Dios. Así que Él nos está diciendo que Dios fue, que Dios es, que Dios siempre será como Jesús. Algo extraordinario, ¿eh? Pero la gente nunca podrá entender o podía entender este misterio hasta que Cristo mismo, Él mismo, reveló estas grandes verdades, que reveló a sí mismo y dio a conocer al Padre Celestial. Lo segundo que vemos acá es que el Verbo estaba con Dios. Esto habla de intimidad, de comunión, de relación eterna, el Hijo con el Padre. Nadie puede decirnos a nosotros cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios, cómo son el amor, cómo son el amor, el corazón, la mente de Dios. Nadie puede decirnos esto como Jesús. Jesucristo nos revela a Dios. Entonces, hermanos, Juan está diciendo que Jesús está tan cerca de Dios, está con Dios de tal manera que no hay misterio en la mente de Dios, no hay secretos que Jesús no entienda y conozca. Por lo tanto, Jesús es la única persona en todo el universo que puede revelarnos a nosotros cómo es Dios y cómo se siente Dios hacia nosotros. Lo otro que estamos viendo acá es que el Verbo no solamente estaba con Dios, sino que era Dios. Imagínense. Cuando Jesús trató de dar a entender esto a los líderes religiosos, le odiaron, le quisieron matar, pero sabemos que uno de los títulos más usados era el Hijo de Dios. No solamente el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Dios, por lo tanto, de la misma esencia. Lo que vemos aquí es eso mismo, de la misma esencia. Y si ustedes van a Colosenses, dice que en Él habitaba o habita toda la plenitud de Dios. Esa palabra plenitud, si ustedes la buscan en griego, es la palabra plerona. Y esa palabra significa toda la esencia. Todo lo que es Dios está en Jesucristo. Estas son palabras que más allá de lo que nosotros podemos entender, hermanos, es la esencia total de Dios en Él. Así que aquí tenemos la identidad de Cristo, ¿no? Cristo es la misma esencia y ser como Dios. Y cuando Juan dice aquí que el Verbo era con Dios, él estaba diciendo precisamente que Jesús es lo mismo que Dios, en mente y corazón. Así que al comienzo de su evangelio, él comienza pues aclarando precisamente esta gran maravilla acerca de Jesucristo, algo que para él tenía un gran valor e importancia. Así que aquí vemos las tres tremendas verdades. Primero vimos la eternidad de Jesucristo, ¿no? En el principio ya estaba, era eterno. La infinidad de Cristo con Dios, ¿no? Estaba con Dios. La identidad de Cristo, porque era Dios. Así que es simplemente divino. Y también, hermanos, después de 20 capítulos, usted tiene, creo que 21 capítulos, Juan, pero después de 20 capítulos, proclamando que Jesús es Dios, Juan declara realmente cuál es su propósito al escribir esto. Muy sencillo el propósito. Miren, hermanos, qué sencillo es esto. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida eterna en su nombre. Amén. O sea que este es el propósito de conocer quién es Cristo, para que sea tan atractivo, la cosa más preciada para nosotros, que la deseemos de tal manera que creamos en Él, creamos en su nombre.
Se cuenta en la historia que dos amigos en los días de la guerra civil aquí en Estados Unidos, hace tiempo, pues se encontraban en un tren conversando. Ambos hombres, uno era un general y el otro era un coronel, pero ambos declarados totalmente ateos. Pronto la conversación de alguna manera se movió hacia la religión y luego hacia Jesucristo. Y dice uno de ellos: creo que es una pena que el Jesús histórico se haya incrustado tanto con supervisión sobrenatural. Continuaron allí refutando a varios milagros de Jesús, diciendo que todo era mitos y leyendas. Finalmente, el general sugirió algo. Él dijo: yo creo que alguien debe escribir una novela acerca del verdadero Jesús. Y dice, la otra persona dice: eso es una buena idea. Eso respondió el coronel, ¿no? El que dijo esto fue el general, y el coronel dice: eso me parece muy buena idea. Pero ¿sabes qué? General, yo creo que es usted el que debe escribir este relato. Usted es el que debe mirar bien y retratar a Jesucristo como lo que Él realmente es, un hombre bueno y nada más. Bueno, el libro fue finalmente escrito. El general se puso a estudiar, a analizar y escribió esta novela y se publicó. En aquellos tiempos eso fue algo extraordinario. Se vendieron más de 2 millones de copias. Bueno, salió una película muy famosa que ustedes, yo creo que todos conocen, por lo menos los que ya tenemos unos cuantos años. El nombre del libro y de la película: Ben-Hur. ¿Cuántos conocieron la película Ben-Hur? Bueno, el autor fue ese general, el general Lee Wallace. ¿Saben? El coronel que lo desafió a él a hacer esa novela, a escribir ese libro, es el coronel Robert Ingersoll, el gran agnóstico de Estados Unidos. Pero mientras escribía este libro, el general Wallace, mis queridos hermanos, se convirtió al Señor, porque a través de las Escrituras vio al Verbo de Dios, a Jesucristo, al que es divino. Al oír su palabra, mis queridos hermanos, fue convertido por el Señor. No solo por descubrir las verdades, racionalmente, sino porque tuvo una experiencia personal con Jesucristo, con el Señor divino. Como Juan decía, estaba con Dios y era Dios. Saben, la voz del general Wallace se une a la multitud de innumerables creyentes a lo largo de la historia que dicen: Jesucristo es divino. En segundo lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, si Él es divino, su misión también es divina. Dice la palabra de Dios, moviéndonos al versículo 14 de ese primer capítulo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo, con una naturaleza divina, vino a una misión divina. Su misión fue autorizada por nada más y nada menos que el mismo Dios. Si ustedes van al capítulo 5 de Juan, allí Él declara 6 veces que Él había sido enviado por Dios, directamente enviado de Dios, ¿no? Juan registró 8 milagros, sin incluir 8 milagros sin incluir lo que es la resurrección, ¿no? Porque él también menciona la resurrección.
pero lo hace para probar que la misión de Cristo era divina. Yo quiero nada más mencionar, quiero ponerle allí en breve lo que eran estos milagros, ¿no? Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, la sanación de aquel hijo del noble, la sanación de un hombre que estaba en el estanque en el capítulo 5, la sanación de aquel ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro y por supuesto también el suministro milagroso aquella de los peces, cuando le dijo tiren la red al otro lado y se llenó de tantos peces que no podían con ella. Hermanos, en Juan los milagros son más que expresiones de compasión. Sí, se veía la compasión de Jesucristo hacia las personas por las necesidades de ellos, pero sus milagros fueron demostraciones de la gloria de Dios. Y de su gloria, ¿no?, que estaba en él, la gloria de Dios en él. Juan comentó, después de aquel milagro de Caná de Galilea, cuando convirtió las aguas en vino, él dijo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria. El propósito era manifestar su gloria, mis queridos hermanos. Fíjense que Juan al final, el último versículo, hasta dice que si se fueran a decir todas las cosas acerca de Jesús, él dice, yo creo que no cabrían los libros en el mundo. Cuántas cosas más, ¿verdad? Pero la resurrección de Lázaro ocurrió también con ese propósito. O sea, siempre era para manifestar la gloria de Jesucristo. Y hermanos, cuando Dios obra en nuestras vidas y estamos en problemas y en dificultades y buscamos su rostro, lo que debemos desear siempre es que su gloria sea vista a través de nosotros. El Señor nos hace que esa gloria la podamos reflejar con nuestro carácter, con nuestra manera de responder a las dificultades, a los problemas de la vida. Pues sí, dice la palabra del Señor así, antes que Lázaro muriera, fíjense, cuando se le avisó que estaba enfermo, ¿no? El Señor lo sabía todo, pero les dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿No? Si el Señor nos habla así, hermano, a veces no oímos. Ese problema que tú tienes no es para destruirte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que cualquier cosa que Cristo hiciera, todo lo que Cristo dijera, todo el bien que Él hiciera, realmente, fue con la razón, o por la razón de que Él llevaba una misión que era divina. Y esa misión divina glorificaba a Dios el Padre. Y por eso Él dijo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En tercer lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, el logro de Jesús, los logros de Jesús son divinos. Cuando Jesús, dice la palabra del Señor, vamos a ir a esa parte de la crucifixión, ¿no? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿recuerdan? Él dijo, consumado es. La palabra que él usó, tetelestai, esa palabra quiere decir que ya ha sido terminada, completada la obra. No quedaba nada por hacer. Todo estaba terminado allí. Hermanos, la fe cristiana no comienza con un gran hacer, sino con un gran hecho. No es un gran hacer del hombre, es un gran hecho de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por supuesto que nuestro razonamiento activista estadounidense, pues dice, ¿cómo podemos alcanzar las metas? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar este logro o esta meta? ¿Cómo podemos hacerlo, obtenerlo? No lo podemos hacer si no trabajamos para tenerlo. Pero fíjense que
Las cosas de Dios son diferentes, porque alcanzamos no por nuestras obras, sino alcanzamos la gloria de Dios por nuestra fe en Jesucristo, porque realmente no depende de nosotros, sino de Dios quien tiene misericordia. Por Él, su obra fue divina, fue perfecta. Así que el hecho es que si nosotros buscamos alcanzar con nuestros esfuerzos la gloria de Dios, lo perderemos todo. No alcanzaremos nada. El Señor dijo, consumado es. Ya logró lo que Él quería lograr para nosotros. Es decir, perdonó todos nuestros pecados y es Él el que nos invita a nosotros a venir a Él. Ustedes van a escuchar a muchos predicadores y van a escuchar muchos llamamientos que lucen bonitos y muy buenos, pero son un engaño. No es como es según la Biblia. Fíjense que muchos van a decirle a la gente, inviten a Cristo a su corazón. Hermanos, ya la obra está hecha. Es Cristo el que invita al pecador a que vengan a Él. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es Cristo quien te llama. Cristo te dice, ven, y Él te va a bendecir y da vida abundante. Pero no es al revés como muchos dicen. Así que, hermanos, nunca podremos lograr las cosas por nuestros esfuerzos. Nuestra satisfacción está en la obra divina que Cristo ya terminó, ya completó en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, la salvación es un logro divino. Es un logro divino. Cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo que Él pagó por los pecados nuestros. La salvación ha sido completada. Nada quedó fuera, nada quedó sin hacer. Está completa, perfecta. Miren la oración, esta es maravillosa y ya estamos terminando, pero fíjense, quiero que veamos qué seguridad más linda nos da el Señor. Dice en su oración al Padre, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Jesús se está refiriendo a Él mismo cuando habla aquí con el Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Noten que Jesucristo siempre busca que conozcamos al Padre, que miremos al Padre Celestial, mientras el Espíritu Santo apunta a Jesucristo, ¿no? Pero dice aquí la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado, terminado, completado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, la salvación no es un proyecto inacabado. La salvación es una obra completa, perfecta, terminada. No es un logro parcial. No es que usted tiene que ayudar a Dios. Usted tiene que ir a través de algunos rituales. No, la salvación en Cristo es completa. No es algo que usted logra, no depende de que usted se haga miembro de una iglesia, y eso es bueno y necesario. No depende de que usted se bautice, y eso es bueno también y necesario. No depende de que usted tome la cena del Señor, y eso es bueno y es necesario. No depende de lo que nosotros hagamos como seres humanos en asuntos religiosos. Miren, dice la palabra del Señor así, nos salvó. Dice, no, ¿por qué? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Bendito sea nuestro Dios. Y este fue el logro divino terminado en la cruz del Calvario. Pero vamos a la seguridad. Este es uno de los textos favoritos míos, hermano. Y siempre ha habido en la historia la discusión de que si se pierde la salvación. Hermanos, cuando usted lee este pasaje, usted no puede decir que la salvación se pierde. El mismo Juan dijo, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Y también habrán cizañas dentro de las congregaciones, como ya hemos hablado en otras ocasiones,
que el Señor se va a ocupar de ellas al final. Son falsos creyentes que están en las iglesias. Pero miren lo que el Señor dice, qué bonitas palabras del Señor. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Es que por definición, la palabra eterna, ¿qué cosa es? Es eterna. No puede ser eterna si deja de serlo, ¿no? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni el diablo puede hacer eso. Nadie. Estamos seguros en las manos de Jesucristo. Y entonces dice, yo y el Padre, uno somos. Así que después de asegurarnos a nosotros los creyentes, de que estamos bien en Él, de que estamos asegurados en Él, pues Él da la razón por qué Él podía decir eso. Al final, miren el versículo 30 que me dice, yo y mi Padre somos uno, o uno somos. Es decir, yo soy divino, igual que mi Padre, y por eso prometo estas palabras, y digo estas palabras. Hermanos, la resurrección, que ustedes pueden ver en el capítulo 20, es el evento más importante en la vida de Jesús. ¿Sí o no? Es decir, si no hubiera resurrección, ¿cómo íbamos a creer en esa obra de la cruz de que realmente nos ha perdonado nuestros pecados? Es el sello de validación divina que nos da a nosotros la garantía y la seguridad de vida eterna. Así que, hermanos, la resurrección viene siendo la mayor evidencia. Si alguien niega la resurrección de Cristo, ya no puede creer en Jesucristo. Es un aspecto extremadamente importante y cumple su misma promesa de que Él mismo daba su vida y la volvía a tener y que resucitaría el tercer día. Termino con este versículo que dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Claro que esto fue antes del Pentecostés. Esto fue, le dio el Espíritu Santo de manera temporal para las obras que tenían que hacer, así como funcionaba en el Antiguo Testamento, hasta que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés. Lo que esto quiere decir es muy sencillo, que cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando venimos a Él de todo corazón, nos humillamos, nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando esa fe es verdadera, recibimos el Espíritu Santo. Lo que luego viene, hermanos, después de esto, y lo podemos tener por este logro divino, es la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo, por esa obra que hizo Jesucristo, podemos estar llenos del Espíritu Santo. Es más, la Biblia nos exhorta, nos dice que debemos una y otra vez buscar estar llenos del Espíritu Santo. Hay gente que me dice, pastor, ¿y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Hermanos, eso lo que quiere decir es que sacamos todas las impurezas de nuestra vida, que estamos entregados, consagrados al Señor, que nos gozamos en obedecer al Señor, en servir a nuestro Señor. Esto es parte de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Todo, mis queridos hermanos, porque Cristo es simplemente divino. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.